Ujú. Ponemos como título los enfoques sobre los argumentos. En la clase pasada habíamos estado hablando de que la lógica es el estudio de las inferencias, también llamados razonamientos o argumentos. ¿Se acuerdan de eso, no? Ya lo que precisamente vamos a ver, pues. Entonces, un argumento es una inferencia. Inferencia, argumento, pues es lo mismo, ¿no? Ahora, lo que sucede es que los argumentos pueden ser válidos o inválidos. Y la validez o invalidez de los argumentos depende de ciertas características, ¿eh? Entonces, es justamente lo que vamos a mencionar, ¿ya? Entonces, cuando el argumento tiene que ver con la estructura, entonces estamos haciendo énfasis del enfoque formal. En el enfoque formal, toma en cuenta la estructura del argumento. Pero cuando el argumento hace referencia no tanto a la estructura, sino hace mención o resalta el contenido del argumento, estamos hablando del enfoque material. ¿Está bien? Entonces, el enfoque material es una manera de ver los argumentos apelando al contenido informativo que el argumento presenta. Pero también, profesor, tenemos el enfoque pragmático. El enfoque pragmático hace referencia al logro de objetivos. ¿Está bien? Veamos algunos casos y veamos a qué hacemos referencia. ¿Listo? Entonces, acá vamos a poner hola, hola. Y ahora sí. ¿Por qué es importante la lógica, maestro? Es anual, virtual. Repaso extremo está abajo, primer piso. Virtual. Ah, sinceramente. No, presencial. Pregúntale a Carolina, ¿está al costado? Claro. Pones esto, ¿no?
Por ejemplo, tú pones así. Desaprobación de Pedro Castillo. Entonces, Carlos pregunta sobre ¿para qué sirve la lógica? ¿No es cierto? Entonces, tú ves esta noticia. El 70% de peruanos desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo según encuesta de CPI. Ahora, el hecho, Carlos, que el 70% de peruanos desaprueba la gestión del presidente Castillo, ¿significa que por esa razón él debería de renunciar? Le pregunto. No. Ahora, ¿podrías poner la opción para todos? Ahora, pero si no necesariamente por esa razón tendría que renunciar, tú te pones a pensar como chico inteligente que eres y decir, entonces, ¿por qué los medios de comunicación informan de esa manera? O sea, ¿cuál es el propósito de RPP de lanzar esa información? ¿Solamente es para informar y nada más? ¿Por qué crees tú, Carlos? Para vacarlo. Entonces tú puedes inferir que si yo, por ejemplo, veo esto, eso puede que yo también me desaliente y muchos se desalienten y estén a favor de la vacancia. Y yo me basaría solamente en que la mayoría de personas desaprueba Castillo. Entonces, si me estás preguntando hace un rato para qué sirve la lógica, precisamente estás aprendiendo para qué sirve la lógica, pues, para que la gente se dé cuenta y te des cuenta que muchas veces razonamos mal y creemos que porque, por ejemplo, el 70% de personas desaprueba al presidente, por esa razón, el presidente debe ser vacado. Entonces, la lógica nos ofrece ese tipo de razonamientos, de análisis. ¿Mm? Tú, por ejemplo, ves este tema, ¿no? Ves, por ejemplo, programas de televisión más vistos en el Perú. El hecho que estos programas sean los más vistos de la televisión peruana, porque acá lo demuestran las cifras, ¿no? Entonces, no significa que sean buenos. Claro, eso es utilizar la lógica. Y ahí está su valor. Un producto que sea consumido no garantiza de que sea bueno. Entonces, la lógica nos dice eso. Pero, precisamente, mucha gente no piensa así, ¿no? Mucha gente cree que porque algo le gusta a la gente, necesariamente es bueno, ¿no? Y precisamente ve estos programas porque todo el mundo o mucha gente lo ve. De ahí la importancia de la lógica. Entonces la lógica justamente tiene esa importancia, ¿no? Analizar los discursos para darnos cuenta si esos discursos son correctos o no lo son. Entonces la lógica es el estudio del argumento. Ponemos como título teorías de la argumentación, como está acá, ¿no? Teoría de la argumentación.
Y ponemos más abajo y ponemos más abajo los enfoques lógicos. Entonces, los enfoques lógicos son los siguientes. Los enfoques vendrían a ser, profesor, las maneras, modos, por los cuales la lógica estudia a los argumentos, o también llamadas inferencias. Encontramos básicamente el enfoque formal, material y pragmático. Vamos con el primer enfoque, ¿no? Por ejemplo, número 1, el enfoque formal de la lógica. ¿Perdón? Entonces, el enfoque formal de la lógica centra su atención en la forma o estructura de los argumentos. En función a ello, establece leyes formales de tal modo que una inferencia son válidas si cumplen con alguna ley formal. Eso es algo que en la clase pasada lo habíamos estado comentando. O sea, el enfoque formal toma en cuenta la forma, la manera como se elabora el argumento. Dicho de otra manera, la estructura del argumento. Entonces, pongamos algunos ejemplos. El enfoque formal. Por ejemplo, ejemplo, por ejemplo, lo que vimos la clase pasada con las leyes de la lógica. Si A más B es igual a C, entonces, profesor, B menos C es igual a A. Si A más B es igual a C, entonces C menos B es igual a A. Le vamos a poner esos ejemplos. Por ejemplo, la aritmética tiene una ley.
O lo ponemos así. Una ley de la aritmética es lo que dije hace un ratito, ¿no? Es si A más B A más B es igual a C, entonces C menos B es igual a A. La primera, sabes que es la premisa, premisa 1, y la otra es la conclusión. Entonces, toda inferencia que tenga esta forma, siempre en todo momento es válida. Ahí no hay vuelta que dar. Siempre es válida, 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 válida. ¿De acuerdo? Ahí está. Este es un ejemplo clásico de lógica. Entonces, profesor, por ejemplo, premisa 1, si 4 más 2 igual 10, ¿está bien? Entonces, conclusión, 10 menos 2 igual 4. Claro. Entonces, aquí es válido porque cumple con la forma que tiene la expresión, ¿no? La expresión presenta una forma lógica. De tal manera que toda inferencia que tenga esta forma lógica, siempre en todo momento va a ser válida. Siempre va a ser válida. ¿De acuerdo? Ese es el cumplimiento de el enfoque formal. Siempre es válido. Entonces, la inferencia anterior es válida porque cumple con la ley, con una ley de la aritmética. Nada más por eso. ¿Está bien? Ahí está. Y claro, si yo digo, por ejemplo, premisa 1, 4 más 2 igual a 10. Conclusión, 10 menos 2 igual a 8. Obviamente que en este caso, profesor, en este caso, la inferencia no es válida. La inferencia anterior porque no cumple con una ley de la aritmética. Entonces, vemos que acá, que una inferencia sea válida o no lo sea, no tiene que ver con el contenido
no tiene que ver con lo que se informa. No. Acá tiene que ver con el hecho de que la ley cumpla o no cumpla un principio lógico fundamental, ¿no? Obviamente, profesor, que aquí tenemos en este caso una proposición verdadera, ¿no? Claro, la de arriba es falsa, pero la segunda es verdadera, pero igual la inferencia es inválida. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos este es ejemplo 1, si quieres. Vamos a poner ahora ejemplo 2, ¿de acuerdo? Una ley de la lógica es una de las muchas veces leyes que hay. Premisa 1, P o Q. Premisa 2, negación de P. Entonces, toda inferencia toda inferencia que tenga esta forma siempre será válida. Por ejemplo, premisa 1, por ejemplo, el agua hierve a 100 u 80 grados. Pero resulta, premisa 2, que el agua no hierve a 100 grados. Conclusión, el agua hierve a 80 grados. Entonces, esta inferencia, o también llamada argumento, profesor, es recontra válido.
Entonces ponemos por acá. Claro, válida. Porque cumple. Porque cumple con una ley de lógica formal. Obviamente, si yo dijera ahora esto, ¿no? Premisa 1, el agua hierve a 100 u 80 grados. Premisa 2, el agua hierve a 100 grados. Conclusión, el agua no hierve a 80 grados. Claro. Entonces nos damos cuenta que formalmente es diferente, pues, ¿no? Esta inferencia que la anterior. Y por tanto no vamos a esperar que esta inferencia sea declarada como válida. Entonces, esta inferencia de acá, por acá, no es válido porque no cumple con una ley o sea, según el enfoque formal, lo que hay que hacer es el cumplimiento de leyes. Entonces, el enfoque formal, como su nombre lo dice, da cuenta de la forma, ¿no? La estructura del argumento. No toma en cuenta de el contenido informativo, ¿no? Sino la manera como se está razonando, se está evaluando. Pero también tenemos acá número 2, profesor, ya no el enfoque formal. Tenemos acá, profe, el enfoque material de la lógica. Este enfoque material, profesor, centra su atención en el contenido informativo de los argumentos. Y como tal, en función a ello, analiza la inferencia o argumento tomando en cuenta el contexto, la situación particular. Un caso muy familiar del enfoque material son las llamadas falacias no formales. Por ejemplo, si uno dice,
Ejemplo, voy a poner, ¿no? Ejemplo. Ejemplo 1, si quieres, ¿no? Ejemplo 1. Por ejemplo, si decimos Pepe Lucho es un joven abandonado por su familia. ¿De acuerdo? Entonces, es cierto que ocurre eso, ¿no? Premisa 1. Como Pepe Lucho es un joven abandonado por su familia, conclusión, se debe perdonar el maltrato que Pepe Lucho hace hacia los animales. Entonces, aquí tenemos un argumento. Entonces, los abogados de Pepe Lucho, que dan cuenta que su cliente ha sido acusado de maltratador de animales, argumentan sosteniendo que hay que perdonar a Pepe Lucho, ya que él de joven ha sufrido abandono familiar. Entonces, pues, no tiene nada que ver, profesor, el hecho que él haya sufrido abandono familiar con que él merezca una sanción por maltratador de animales, ¿no es cierto? Son, como se dice, cosas bastante diferentes. Muy diferentes. Entonces podemos analizar esto, ¿no? Entonces, el hecho muestra que la inferencia anterior, es inválida. Porque no se justifica el maltrato animal sobre la base que el agresor ha sufrido maltrato. Claro, porque son cosas diferentes, ¿no? Entonces, acá si tú te das cuenta, se está apelando a otro tipo de análisis, no tanto el cumplimiento de leyes. Es más, acá se puede decir, en este caso, se recurre a generar compasión por el sujeto agresor. Y esto se llama falacia de ad misericordia. ¿Está bien? La falacia de la misericordia son aquellos argumentos en las que se apelan básicamente a la generación de lástima. Claro. Entonces, ponemos acá otro ejemplo. Premisa 1. Ejemplo 2. Premisa 1. Hola. Pepe Lucho es un joven abandonado por su familia. Conclusión, como Pepe Lucho es un joven abandonado por su familia, él ha sufrido abandono
por parte de sus parientes. Claro, claro. Si él ha sido abandonado por su familia, se infiere válidamente que él ha padecido precisamente abandono. Pues. Por parte, claro está, no de sus amigos, sino de sus parientes. Ahí está. Muy bien, Carlos. Ahí está. Date cuenta la diferencia argumentativa en el primer y el segundo caso, ¿no? ¿No es cierto? La diferencia entre el primer y el segundo caso es claramente notable, ¿no? Notable, ¿cierto? Entonces acá podemos decir que la inferencia anterior es válida. Claro. Porque si una persona ha sufrido abandono por sus parientes, por su familia, se sigue, lógicamente, que ha sufrido abandono por sus parientes. Ahí está. Entonces tenemos acá un caso de inferencia inválida y tenemos otro caso de inferencia válida. Pongamos otro caso. Un ejemplo 3. ¿Ya? Entonces ponemos un tercer ejemplo. Ejemplo 3. ¿Listo? Entonces se dice, ¿no? Por ejemplo, premisa 1. Todo racional es hombre. Claro. Todo racional es hombre. Premisa 2. Ninguna mujer es hombre. Claro. Todo racional es hombre. Ninguna mujer es hombre. Conclusión. Ninguna mujer es racional. Pero tenemos este argumento. Ahora, vemos este caso que es bastante peculiar, ¿no? Ahí está. Ahí está. Veamos. La inferencia anterior, vamos,
presenta la siguiente estructura formal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la estructura formal de la inferencia? Si todo racional es hombre, entonces, pongámoslo así, ¿no? Vamos a aplicar teoría de conjuntos y lo presentamos de esta manera, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos todo racional, digamos que esta bolita es racional, es hombre. Ahí está. Entonces, profesor, tú dices, ¿no? Acá estaría el conjunto R, ¿no? El conjunto R, todo racional, ¿es así? Todo racional es hombre, así. Y ninguna mujer es hombre, o sea, todo racional es hombre. Si ninguna mujer es hombre, entonces acá tendría que estar, por acá, el conjunto mujer, ¿no? Por este lado. Pongámosle rojo. ¿Cierto? Claro. Entonces, acá está el conjunto mujeres. Si quieres, para hacerlo un poco más claro, podemos poner el nombre completo, ¿no? Claro. Acá vamos a poner el conjunto hombres. Hombres, ¿cierto? Ahí está. Hombres. Y acá ponemos el conjunto racional. Acá es todo racional, es hombre, ¿no? Y si ninguna mujer es hombre, entonces se infiere que ninguna mujer es racional. Entonces, claramente este argumento de modo formal resulta válido. Claro. Si todo racional es hombre, y ninguna mujer es hombre, se infiere que ninguna mujer es racional. Claramente. Entonces vamos a poner así. Ahí sí. Entonces vamos a poner eso por acá. La inferencia anterior presenta la estructura formal expresada en conjuntos. Que es así, ¿no? Ahí está. Por tanto, se ve claramente que la inferencia es inválida o es válida. Se ve claramente que la inferencia es válida. Claro. Por tanto,
formalmente la inferencia es válida. O si quieres, por tanto, la inferencia es válida según el enfoque formal. Según el enfoque formal, tenemos que la inferencia es válida. Sin embargo, analizando materialmente a esa inferencia, descubrimos lo siguiente. ¿Qué descubrimos? Descubrimos lo siguiente, que hombre, el concepto hombre, hace referencia a, primero, cuando uno dice todo racional es hombre, se refiere a ser humano. Claro. En premisa 1, o si quieres así, ¿no? Que en premisa 1, hombre hace referencia a ser humano. Todo racional es hombre. O sea, todo racional es ser humano. Pero cuando uno dice ninguna mujer es hombre, acá no se refiere a hombre como ser humano. Cuando uno dice ninguna mujer es hombre acá, en P2, hombre, no se refiere a ser humano, hace referencia a varón. Claro, ninguna mujer es varón, ninguna mujer es hombre. Entonces encontramos acá que la inferencia es inválida. ¿Y por qué es inválida? Porque estamos analizando acá de modo material, es decir, tomando en cuenta la información que tiene la inferencia. Y analizando la información que presenta la inferencia, claramente descubrimos que no es lo mismo, pues. Entonces, profesor, por tanto, la inferencia es inválida según el enfoque ya no formal, sino material. Es más, estamos ante una falacia. Y esta falacia se llama así, de equívoco. ¿Y qué es una falacia de equívoco? Es aquella falacia en la cual se emplean términos con significados diferentes. Entonces, el enfoque material, puedo sostener que la inferencia que está ahí es inválida. El enfoque material puede mostrar que es válido. Entonces tenemos acá dos tipos de conclusión del análisis lógico. Dos tipos de acá, de acuerdo a cómo se analiza lógicamente la inferencia. O sea, una misma inferencia puede ser válida bajo un enfoque e inválida bajo otro enfoque. Ahí está claramente. Muy bien. Claro. Entonces acá tenemos, profesor,
estos dos enfoques, pero todavía falta un tercer enfoque más. Ponemos por acá 3. El tercer enfoque es el enfoque pragmático de la lógica. Pragma tiene que ver con utilidad, con el logro de objetivos, y por esa razón, este enfoque, profesor, centra su atención en el logro de objetivos que tiene el argumento o inferencia. ¿Ven? Pongamos algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Por ejemplo, ejemplo 1. La empresa Gloria, ¿de acuerdo? Empresa muy famosa, ¿no? La empresa Gloria busca posicionar su famosa leche, su producto leche evaporada, como la mejor, como la más vendida, ¿de acuerdo? Del Perú. Ese es el objetivo. ¿Está bien? Para ello, esta empresa lanza el siguiente aviso como un eslogan, ¿cierto? El siguiente argumento, claro, de manera, como un aviso. Aviso publicitario. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería así? Leche Gloria, desde hace 70 años, es la leche más consumida por los peruanos. ¿Está bien? Entonces, ese es el aviso publicitario. Ahora, este aviso publicitario, argumentativamente es así. De este modo. Así. Premisa 1. Leche Gloria es la leche más consumida por los peruanos desde hace 70 años. Conclusión. La leche Gloria es un excelente producto.
Entonces, eso es lo que encierra ese aviso publicitario. Claro. O sea, tú pones en YouTube, ¿no es cierto? Pones en YouTube y tú pones, vamos a poner a ver qué encontramos. A ver. Comercial de leche Gloria. ¿No es cierto? Claro. Esto, ¿no? El día empieza, hay que desayunar con leche Gloria, la que prefieres tú, mi leche favorita, cremosa y muy rica, tiene vitaminas, la que nutre a todo el Perú. Gloria, 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 mi leche Gloria tiene un gran sabor. En mi familia es una tradición, calcio y proteínas, es la más querida por los peruanos, la leche que prefiere el Perú. Gloria. Gloria, desde hace 77 años, la calidad que usted conoce. Claro. Entonces acá podemos ver una cuestión. Que lo lanzan, ¿no es cierto o no? Claro. Con música, si quiere acá podemos agregar acá, ¿no? ¿No? Acá inclusive podemos poner entre corchetes. ¿No es cierto? Así, ¿no? Vamos a poner entre corchetes. Con música de fondo, ¿no? Claro. Claro. Pues eso es lo que hacen ellos, pues. Presentar con música de fondo esto, ¿no? La música de fondo es importante, ¿no? O sea, lo presentan de manera alegre, ¿no? Como si fuera divertida, poniendo niños. Ujú. Como un video publicitario, si quieres así. Con música de fondo y niños alegres. Leche, esto, bueno. Entonces, como la leche Gloria, lo dicen los niños bailando, es la leche consumida por el Perú desde hace 70 años. Claro, entonces es correcto. Bueno. Ahora, pero vamos a analizar el argumento, ¿no? Lo vamos a mitad de rojito para que quede más, digamos, evidente, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no? Este argumento es materialmente inválido según el enfoque material es inválido. El enfoque material, ¿eh? ¿Por qué? Porque el hecho que un producto sea muy consumido, como el caso de Leche Gloria, no hace necesariamente que sea bueno. Claro. Ese es el enfoque material. Pero, sin embargo, según el enfoque pragmático, tenemos. Y recuerda que el enfoque pragmático tiene que ver con el logro de objetivos. Entonces, tenemos primera posibilidad. Si logra atraer más clientes y de ese modo consolidar, posicionarse a la leche Gloria como la más vendida, entonces
el argumento es válido. Así de simple. Pero si no logra atraer más clientes y no posicionar a la Leche Gloria como la más vendida, entonces, profesor, el argumento es inválido. Entonces, acá tenemos que, según el enfoque pragmático, la validez o la invalidez del argumento o la inferencia, como quieras, al fin y al cabo son sinónimos, tiene que ver con el logro de objetivos propuestos. Si se logra el objetivo, vale. Si no logra el objetivo, evidentemente, pues no vale. Ahora, para ello, como de seguro lo están diciendo ya, para ello, en función, vamos a poner por acá, ¿ya? Al logro de objetivos, se emplea, o sea, en función al enfoque pragmático, se emplea dos cosas. La musiquita de fondo. Hemos estado viendo cómo los avisos publicitarios, pues, ponen música, niños bailando, niños alegres. Entonces, acá se ve claramente que se emplea un recurso, digamos, de embellecer el discurso, ¿no? Embellecer el argumento. Se emplea, por tanto, la retórica. Que vendría a ser el arte de embellecer el argumento. Justamente con el propósito de no tomar en cuenta el aspecto formal o material. Entonces, en la clase pasada vimos el argumento, yo recuerdo, no lo voy a poner de nuevo. ¿Te acuerdas que puse esto, no?